Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Qué gusto que me acompañen un día más allá en sus casas. Yo soy la profesora de español, Gretel Ruiz Mejía, y este es su programa Aprendo en Casa, que es una iniciativa del Ministerio de Educación Pública en conjunto con el Grupo Repretel. Gracias a ello, ustedes me pueden ver ahí en sus hogares y aprender una aventura más desde esta clase. Pero antes de empezar, vamos a prepararnos para la lección de hoy. ¿Les parece? Vamos a prepararnos. Antes de empezar, ¿qué necesitamos? Cuaderno de español, muy importante para hacer sus anotaciones, pero si lo prefieren, pueden utilizar hojas en blanco o rayadas. Un lapicero para tomar los apuntes. Sin embargo, si desean, pueden utilizar lápiz, así pueden hacer correcciones. Muchos colores para anotar los conceptos o incluso resaltadores para marcar todo lo que ocupen. Eso sí, deben tener mucha creatividad al hacer sus trabajos y una actitud positiva. No se les olvide invitar a todos los miembros de su burbuja social. Sí, hermanos, primos, tíos, todos son bienvenidos. Recuerden que acá, en este espacio, vamos a aprender todos. Y colóquense en el lugar de la casa donde se sientan más a gusto. Eso sí, cerquita del televisor para evitar distractores. Ahora sí, estamos listos. Ahora sí, ¿ya están listos para la lección de hoy? Qué bueno que se prepararon. Bueno, pues nuestro tema de hoy es el ensayo. Sí, yo sé que ustedes ya han visto ensayos en otros años, incluso puede que ese mismo año hayan visto otros ensayos, pero hoy le vamos a dar un enfoque diferente. Como lo hemos venido viendo en un proceso de escritura, pues vamos a enfocarnos en la escritura de los ensayos. Pero antes de eso, pues vamos a ver y recordar ciertos conceptos que son muy importantes para ponerlos en práctica. Vamos a la presentación. Iniciemos entonces con la definición del ensayo. Es una composición escrita en prosa. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que se escribe hasta que acabe el margen del renglón. Además, se expone la interpretación personal de un autor llamado yo discursivo o hablante discursivo, que va a expresar un tema específico sobre un tema particular. Además, esa persona llamada autor o hablante discursivo va a expresar su opinión, pero no al azar, sino de una manera crítica, pensada, razonada. Recuerdan que hemos hablado bastante sobre los argumentos. Bueno, pues en el ensayo es muy importante este razonamiento mediante los argumentos, además con evidencias que se van a respaldar en personas propiamente eruditas en la materia o bien en cierto tipo de bibliografía que va a respaldar lo que nosotros, como los autores del ensayo, estamos exponiendo. ¿Qué características va a tener un ensayo? Vamos a verlas. Número 1, expone una temática variada. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos hacer un ensayo de diversos temas, desde político, religioso, artístico, psicológico, científico. Hay infinidad de temas y de cada uno de ellos le podemos dar enfoques diferentes. Por eso se va a exponer el punto de vista
y las experiencias que los escritores tengan sobre ese tema determinado. Por ello, se habla de que es subjetivo. Sí, eso es lo que quiere decir subjetivo, que tiene ese corte de mi experiencia, de lo que yo voy a exponer, mi punto de vista. Tiende a la brevedad, por lo general. Sin embargo, hay ensayos que son libros completos. Entonces, la diversidad, o más bien la tendencia a cuán grande es, pues es un poco variada. Por lo general son breves, pero como ya les expliqué, pueden ser incluso libros completos. Además, tiene un carácter de esbozo. ¿Qué significa eso? Que yo puedo escribir o exponer mi ensayo y al final dejo el tema abierto para que alguien más pueda seguir escribiendo sobre él. Eso es lo que significa que no se agote el tema. Aparte de que como es mediante el punto de vista, cada quien le puede dar un enfoque distinto. Por lo tanto, el tema nunca se va a agotar. Además, los ensayos por lo general están apoyados en bibliografía. Esto para darle mayor peso a los argumentos que los autores van haciendo. O respaldado en cifras y en datos específicos que podemos tomar de personas o fuentes que sean pues específicos en la materia. Algunos ensayos nunca son publicados, sin embargo, otros pueden publicarse tanto en revistas como en periódicos y más adelante muchos de estos son recopilados en libros. También otra característica súper importante del ensayo es que es un texto de carácter didáctico, pero es persuasivo, es decir, su intención es convencer. Sí, yo como autor o como hablante discursivo voy a intentar que mis lectores, que son el público meta, estén en concordancia con los argumentos que yo voy dando en cada una de mis ideas. Por ello es muy importante esa preparación. Ahora vamos a la estructura de un ensayo, porque todo tiene su hilo conductor. Sí, lo primero, muy importante, la introducción. Todo escrito tiene un inicio, un desarrollo y un cierre o conclusión. Vamos a ver específicamente cada una de sus partes. En la introducción hay un inicio mediante uno o varios párrafos iniciales. Es muy importante que en este punto se interese el lector por seguir leyendo, porque de otra manera va a dejar el escrito y no va a leernos. ¿Qué maneras tenemos para iniciar? Bueno, de forma creativa se puede iniciar por medio de una pregunta. También se puede iniciar el texto con una reflexión o bien dar una estadística o un hecho puntual para que el lector se interese. En este punto es importante exponer la tesis. ¿Y qué era la tesis? El punto que yo quiero desarrollar y que en el desarrollo vamos a ir convenciendo con argumentos de peso para probar esa tesis inicial. Ahí podemos ver dos imágenes. En la de abajo hay una persona que va a iniciar a escribir, pero eso no puede darse de manera rápida o antojadiza. Primero hay que analizar cuáles son las ideas que yo voy a escribir en la introducción y de qué manera, por medio de la pregunta, de reflexión o alguna forma creativa de iniciar el escrito. Pasamos ahora al desarrollo. Este está compuesto por varios párrafos que van a dar las ideas principales desarrolladas en argumentos.
muy importante, eso de la argumentación. Recuerden que en programas anteriores ya hemos hablado sobre la importancia de tener una buena retórica y argumentar con el fin de convencer a las personas que están leyendo. Pero no solo se van a exponer esas ideas principales, sino que estas se van a reforzar con ideas secundarias que van a explicar y que además nos van a dar núcleos de información puntual mediante datos o cifras e incluso citas de personas de peso en la materia o de organizaciones que ya hayan hecho un estudio previo. Además, puede tener ideas o incluso párrafos de transición. Esto para darle coherencia y unidad al ensayo. ¿Recuerdan qué era la coherencia? Sí, que las ideas están amalgamadas, es decir, que se relaciona una idea con la siguiente y que no nos vayamos a salir del tema. El profesor Alan en su clase anterior nos habló sobre este tema. Muy importante seguir esa hilación en todos los programas. Ahí podemos ver en las imágenes, en la de abajo, una persona escribiendo ya su ensayo y separándolo en argumentos. Y arriba se pueden ver esos datos, esas citas o cifras que la persona está tomando para convencer de que las ideas que está planteando están bien. Continuamos. Seguimos entonces con la conclusión. La conclusión es el párrafo o párrafos que van a cerrar nuestro ensayo. Hay varias formas de poder concluir. Podemos hacer una síntesis de todas las ideas principales que ya expusimos. También podemos dar un aporte final mediante un comentario. Incluso podemos conectar nuestro tema con uno que se relacione y eso da pie para que alguien más o incluso nosotros podamos seguir un ensayo nuevo tomando como previo el ensayo actual. También podemos al final plantear una pregunta o una inquietud. Ahí se puede ver una persona que está leyendo esa conclusión porque no se puede dejar así al azar. Recuerden que cada parte debe ser muy bien pensada. Eso es lo que significa ese bombillito, esa idea final. Y esas tuerquitas es ese engranaje que debemos irle dando a todo el ensayo para que todo se vea como parte de un todo. Ahora vamos con los tipos de ensayo. Tenemos varios tipos, incluso más de los que se ven ahí en pantalla. Sin embargo, pues cuestiones de tiempo y el tema que nos interesa, vamos a expresar únicamente estos 5: filosófico, literario, científico, expositivo y argumentativo. Pero para explicar cada uno de ellos, vamos a ir con un video. ¿Les parece? Y el tema de hoy es tipos de ensayo. Bueno, para iniciar, nos basaremos hoy en un cuadro sinóptico para explicar mejor el tema. Son 5 puntos en total. ¿Qué tal si empezamos con ensayo filosófico? Ensayo filosófico. En ese se presenta una tesis que busca demostrar una verdad por medio de argumentos lógicos. Sus temas abordan aspectos de la vida, el desarrollo del ser humano, de la nación o región, entre otras. Su estructura se forma del diálogo entre un emisor y un receptor, que está presente de forma explícita. Ensayo literario. Contiene comentarios o reflexión de personajes que un autor realiza a partir de una novela, un cuento, una obra o poesía, entre otras. No tiene un límite definido, puede ser de 2 cuartillas a varias decenas de páginas. En ese importa más el cómo se dice, por eso es común en el uso de la figura retórica. Su estructura es abierta, responde al estilo del ensayista. Ensayo científico. En este expone resultados de una investigación científica de manera completa, enfocada en la postura personal del ensayista. Contiene una extensión de 30 o más cuartillas.
Normalmente está destinado para ser presentado como tesis para obtener un título académico. El autor plantea una hipótesis de carácter científico utilizando el lenguaje en el área que se utiliza. Ensayo expositivo. En este se caracteriza por brindar al lector una explicación detallada de un tema determinado. Puede abarcar una gran variedad de temas, como realizar, hacer algo o explorar alguna idea. El autor se propone ayudar al lector que tuvo en mente comprender mejor algo que la mayoría de la gente no ha comprendido claramente. El propósito es definir, explicar o también proveer información acerca de un tema específico. Ensayo argumentativo. Es un escrito en el que el autor defiende una posición frente a un tema de estudio. Empleará un estilo natural, con palabras sencillas, sin caer en lo vulgar. El lenguaje debe ser formal, culto, sin ser rebuscado. Está compuesto por 5 partes. Introducción. Sirve para presentar al lector el tema que tratará el ensayo. Clarificación. Se definen los términos claves del ensayo. Razones. El autor presentará las principales razones. Objeciones. Las principales razones que existen en contra de las tesis dialogadas. Conclusión. El autor hará un resumen de la tesis y de las razones presentadas a favor. Y bueno, ya está. Espero que les haya gustado esta explicación. Chao. ¿Vieron qué interesante? Cómo cada tipo de ensayo tiene su esencia distinta, aunque todos son ensayos y todos al final buscan convencer de nuestras ideas, pues cada uno tiene su esencia que los hace distintos. Sin embargo, vamos a centrarnos en ese último, que es el argumentativo. ¿Sí? El que presenta varios argumentos para que podamos al final aceptar esa tesis planteada en la introducción. Y ese va a ser como nuestro punto central para el proceso de escritura que estamos haciendo desde hace varios programas atrás. Vamos a volver a la presentación para ver cuáles son los pasos para redactar un ensayo. Y vamos a dividirlo en 3 partes. Primero, el antes. Antes de iniciar a escribir, lo primero que debemos hacer es buscar el tema. Sí, ese tema con el que yo me voy a sentir cómodo o cómoda. ¿Sí? Y saber que a medio ensayo no se me van a agotar las ideas. Luego de tener el tema en firme, el segundo paso es buscar ese enfoque, porque como habíamos dicho antes, hay un punto de vista que yo voy a tratar en cada tema. No puede ser así dejarlo al azar, no. Tengo que saber bien cuál tema voy a elegir y qué enfoque le voy a dar para dar mis argumentos a favor. El tercer paso es buscar información adicional, porque aunque yo ya elegí un tema del cual conozco, pues aquí es donde empiezo a buscar esos datos, esas cifras, esas organizaciones que me puedan ayudar o esa persona de peso erudita sobre el tema que pueda avalar lo que yo estoy escribiendo o voy a escribir más bien. Luego de que yo tenga ya esa información, voy a ir haciendo un esquema donde voy a escribir cada una de esas ideas de las cuales ya saqué información. Ahora, durante el escrito, voy a tener clara esa estructura. Voy a empezar a razonar y eso es lo que significa ese cerebrito con ese bombillito. Tengo que buscar qué ideas con qué ideas voy a atraer al lector. Luego de saber qué va en cada una de las partes de introducción, desarrollo y conclusión, voy a empezar por el inicio y esta es la parte más difícil. ¿Cómo voy a iniciar? Si con una pregunta, con una reflexión, pero tengo que pensar bien cómo voy a hacer que el lector se enganche con mi escrito, es decir, le interese.
Y número 3, siempre pensar en el lector. Ahí tenemos una imagen de una persona que está iniciando su escrito, pero está pensando en su público meta, ¿sí? Si son jóvenes, si son adultos, si voy a escribir para todas las edades, entonces tengo que tener en cuenta qué tipo de vocabulario voy a utilizar, si más culto, más popular o un lenguaje muy técnico porque el tema lo amerita o lo necesita. Entonces tengo que pensar bien en todas esas opciones que yo tengo sobre la escritura y además plasmarle esa forma única que le voy a dar yo, porque es mi ensayo, mi enfoque. Y finalmente, cuando ya haya escrito el ensayo, voy a revisar si todas las oraciones, párrafos, tienen coherencia, si todo está relacionado, si tiene una secuencia. Por ejemplo, no podemos en la introducción dar recomendaciones sobre el tema porque ni siquiera lo hemos abordado. Luego, saber que todas las ideas estén claras, ¿sí? Porque tal vez al releerlo me doy cuenta que hay una idea que no va o que no se entiende y debo redactarla mejor. Además, es el momento donde tengo que revisar todos los aspectos de ortografía. Si escribí una palabra de manera incorrecta, que tal vez por la premura no me di cuenta. O si todas las palabras están acentuadas correctamente. O también se me fue alguna palabra sin tildar. O más bien tildé una que no debía. Además, que todas las ideas tengan su puntuación adecuada, tanto los puntos, las comas, los dos puntos o todos los que yo voy a necesitar. Eso me va a ayudar también a darle mayor coherencia al escrito completo. Hemos llegado a nuestro momento del desafío, si deciden aceptarlo. Primero, porque lo dividí en dos partes. Van a descubrir argumentos presentes en ensayos. Recuerden que hemos venido en un proceso de lectura y escritura, donde ustedes empezaron a leer parrafitos para sacar ideas principales. Bueno, pues ahora van a leer un ensayo completo y descubrir qué argumentos tienen presentes, aparte de descubrir cuál es la tesis que el autor está planteando. Y luego, pues, si necesitan practicar para sus estrategias de evaluación, pues pueden redactar ensayos cortos y esto les va a servir en sobremanera. Aparte que esas redacciones pueden incluso publicarlas en sus redes sociales, así van a ayudar a otros estudiantes a animarse en este proceso de escritura. Antes de ir a la autoevaluación, que es la parte final del programa, ¿qué les parece si vamos con el momento ortográfico de hoy? Hola, yo sé que a veces se preguntan la diferencia entre con qué, con qué, con qué. Sí, ya sé que parece lo mismo, pero cada uno tiene una función concreta. Te lo voy a explicar de una forma que para mí es más fácil y que te puede servir para el día a día. Vamos con la primera. ¿Con qué? Este se utiliza para hacer preguntas. ¿Ves que la que está tildada? Eso lo vuelve una pregunta. Además, está separado. Un ejemplo práctico podría ser, ¿con qué red social te sentís mejor? La segunda es ¿con qué? Es muy similar a la anterior, pero ojo, esta no tiene tilde en el qué y eso hace que sea diferente. En este caso, con es una preposición y el qué es un pronombre relativo. ¡Va de nuevo!
En este caso, con es una preposición y el que es un pronombre relativo. El truco más infalible para distinguirlo es que entre con y que podrías intercalar un artículo. Por ejemplo, ese lápiz es con el que escribe. Por último, tenemos el con que es junto y sin tilde. Es un equivalente a así como, de modo que, por lo tanto. Así que si puedes sustituirlo, podrás distinguirlo y diferenciarlo de todas las anteriores. Por ejemplo, ajá, con que llegando tarde. Qué fácil se vuelve el español cuando tenemos claro cómo se usa. Yo voy a practicar un poco más. ¡Chao! Gracias, Paola, por ese momento ortográfico tan interesante que también les va a servir bastante con el proceso de escritura que necesitamos hacer. Vamos ahora con la autoevaluación. ¿Cómo vieron el tema de hoy del ensayo? ¿Creen que les va a servir en su futura vida laboral o en su quehacer diario? Yo creo que sí. Bueno, lamentablemente se nos ha ido el tiempo de hoy. Espero verlos la próxima semana con un tema muy interesante también sobre el ensayo. Yo soy la profesora Gretel y este fue su programa Aprendo en Casa. Nos vemos de hoy en 8 días. Hasta luego.